¿Cómo están, queridos amigos? He querido iniciar esta conversación con la bella imagen de la muñeca de mi esposa, porque soy un amante de la belleza y la belleza es importante en nuestras vidas. Los que tenemos una fe buscamos la belleza interior, que es reflejo de la belleza de Dios. Dios es bello. ¿Qué más bello que la palabra del Señor? Una palabra certera, una palabra justa, una palabra firme que nos dirige por el buen camino. Y por supuesto, para eso muchas veces también es una palabra dura, una palabra que estremece, como la que quiero compartir con ustedes en este día. Allí en el Antiguo Testamento, en el profeta Sofonías, uno de los profetas menores. No menor porque tenga menos importancia, sino por el texto breve que significa su profecía. Este Sofonías era bisnieto del rey Ezequías, por tanto era miembro de la Casa Real de Judá. Era un personaje importante dentro de la sociedad judía. Fue profeta en los días del rey Josías, un rey que estableció reformas importantes para el reino, que quiso volver al pueblo a la adoración de Dios, porque el pueblo del Señor se había apartado hacia idolatrías, hacia prácticas paganas y se estaba alejando del Señor. Entonces este rey instituyó reformas, fomentando la obediencia a las Escrituras y prohibiendo las prácticas idólatras. Así es que Josías limpió el país de la adoración a los Baales y comenzó a restablecer la adoración al Dios verdadero. Quisiéramos que sucediese lo mismo en nuestra patria, ¿no? Que hubiese gobernantes que nos dirigieran hacia la luz de Cristo, que no nos alejáramos del Señor, que pudiéramos establecer la vida de la nación, del país, sobre las bases sólidas de la Escritura, sobre la moral judeocristiana. Bueno, aunque había paz y prosperidad, también había decaimiento moral. Y fíjense ustedes que a pesar de que el gobernante quería volver a la gente hacia Dios, el pueblo no quería aprender. Los tribunales no eran más clementes, ni los sacerdotes más santos. La nación actuaba en oposición a Dios. De modo que Sofonías se levanta y advierte que viene un trato de Dios, que viene un juicio de parte del Señor. Que Dios nos fortalezca y nos defienda de la depravación, el decaimiento moral, el bajar en todo aspecto, sobre todo en el espiritual, y evitar que venga ese juicio fuerte del Señor que Él hace cuando una nación se desvía del camino de Él. Así es que Sofonías advierte que viene una invasión enemiga sobre Judá por su pecado y llama a ese momento, el momento en que Dios va a actuar, día de la ira de Jehová. Es un día de juicio de Dios. Nosotros acostumbramos ver a Dios como un ser suave y amoroso. A ver lo lindo y delicado como la imagen que le mostraba al principio.
lleno de amor, que soporta nuestros malos comportamientos y los perdona. Pero permítame decirle que su paciencia tiene un límite. No porque Dios no tenga amor y no tenga derivado de ese amor paciencia, no, porque el límite de la paciencia y del amor de Dios es la justicia. Dios no solo es amoroso, no solo es amor, también es justicia. Como dice el libro de Hebreos, es fuego consumidor. Así es que Él soporta muchas cosas, pero llega un momento en que Él ya no soporta más. El justo juicio de Dios viene. En cualquier momento, a una nación, puede ser también a una familia o a un individuo, a una persona, si esta persona, esta familia o esta nación no actúan conforme a la voluntad de Dios. Entonces leamos en el libro de Sofonías algunos versículos, solo algunos, del capítulo 1. El versículo 4 dice así: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Hay en su nación, hay en nuestra nación, hay en mi nación adoración a dioses paganos o adoración a elementos que en realidad no tienen nada que ver con Dios. Hay en nuestra nación ministros idólatras con sus sacerdotes. Hay personas que no adoran a Dios, pero adoran el poder, adoran el dinero, o adoran figuras que no son precisamente Dios, o adoran a otros hombres o a otras mujeres, o se adoran a sí mismos. Puede que sí, que lo haya. El versículo 5 dice: y a los que sobre los terrados se postran, al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Allí tenemos los adoradores de las estrellas, del firmamento. Actualmente muchos hablan del universo. Dicen: le ruego al universo que me dé tal cosa. El universo lo quiere, o el universo me bendijo de tal forma. ¿Qué error más grande? Porque el universo, ¿qué es el universo? Las estrellas, los planetas, los soles, las galaxias, toda la creación de Dios. O sea, son creación de Dios. Como nosotros somos una creación de Dios, y los animales, y las plantas, y las montañas, y todo lo que hay en este planeta. Formamos parte del universo creado por Dios. El único que merece adoración es Dios, y no lo que Él ha creado. Yo no voy a adorar a una vaca, no voy a adorar a mi perro por mucho que lo quiera, o no voy a adorar una planta, o no voy a adorar esta muñeca. Yo adoro a Dios, el único adorable, el único digno de ser adorado, Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Y ya en ese tiempo había personas que se postraban, dice, ante el ejército del cielo, o sea, se postraban ante las estrellas, y allí nació la astrología, que muchos hoy la practican. Veamos el versículo 6. Y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron. Personas que deciden por sí mismos todas las cosas, personas que no consultan a Dios,
pueden consultarle a una bruja, a un astrólogo, consultarle las cartas o consultarle a un amigo o a una amiga, pero no le consultan a Dios. Dirigen sus vidas de una forma que no es la manera en que la Biblia y Dios nos enseñan. Al parecer Dios no está agradado por estas situaciones. Versículo 8, me salto el 7, el 8 dice así: y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Personas que están en las altas esferas de un gobierno y que en vez de buscar los beneficios de su lugar, de su país, y buscar la cultura propia de ellos, buscan otras culturas y se dejan guiar por extranjeros, por países que no conocen realmente la realidad de su nación. O sea, esas personas tienen su corazón puesto quizás en la riqueza, en el poder, en la fama y en mirar a otros lugares y no mirar su propia nación. Aquí también el llamado de atención es para los gobernantes. No solo nosotros necesitamos un llamado de atención, sino también quienes están en posiciones de autoridad. Vale decir presidentes, ministros, senadores, diputados, alcaldes, gobernadores, concejales, consejeros regionales, etcétera, etcétera. Todos los que están en lugar de autoridad debieran reconocer la máxima autoridad, porque si ellos no tuvieran, si ellos tienen autoridad es porque hay uno que es la máxima autoridad que les dio la autoridad y que es Dios. Por más que seamos una democracia y que sea el pueblo el que escoge a sus gobernantes y a todas sus autoridades, pero ese pueblo también es movido detrás por una mano que es Dios. Finalmente Dios es el que dirige las naciones y a Él debemos toda alabanza y todo respeto. Y quiero leerles también el versículo 9 que dice: asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. El robo y el engaño, el apropiarse de lo que no es nuestro y la mentira. Dos pecados horribles que no debe estar en nuestra vida, que no debe en ningún momento ser parte de nuestra costumbre. Engañar a otros, falsear la realidad, levantar calumnia contra nuestros vecinos y menos tampoco robar, apropiarnos de las ideas de otros, apropiarnos de las cosas de otros, de la mujer de otro, de los hijos de otro, de los bienes de otro. Respetar a nuestros prójimos. Eso tanto a nivel micro, en lo personal, como a nivel macro también, como nación, como familia también, siempre ser respetuoso y jamás apropiarnos de lo que no es nuestro, ni engañar tampoco a nuestro prójimo. Por todo eso, acá fundamenta Dios el juicio que va a traer a esa nación de aquella época. Y también leerles, por último, el versículo 12 que dice, aquí ya está anunciando Sofonías o Dios a través del profeta, lo siguiente: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Muchos dicen esto: no, Dios está muy lejos, no puede enterarse, a Dios no le interesan estas cosas que pasan entre los seres humanos, estas pequeñeces a Dios no le interesan. Dios, Jehová, ni hará bien ni hará mal. Así es que sigamos haciendo nomás nuestra vida
como se nos dé la gana. Eso dice el necio en su corazón. Pero no seamos necios, seamos sabios y hagamos lo que Dios nos indica en su palabra. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, dice. O sea, va a iluminar esa ciudad para escudriñar en ella qué pecado hay, cómo se están portando. Pero no pensemos solo en Jerusalén, pensemos en nuestra ciudad, pensemos en nuestro país, en nuestra nación. Dios también puede mirar el corazón de nuestra nación, lo que está sucediendo, examinar nuestros pensamientos, nuestro comportamiento y actuar. Como un padre, Él también disciplinarnos para que enmendemos el rumbo de nuestra vida. Y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. Así, quieto como un líquido que no se mueve y que está allí, pero un líquido que al beberlo puede traernos una energía distinta, un vigor diferente, un fuego interior y movernos y hacernos actuar quizás de una manera equivocada, como suele hacerlo a veces cuando se bebe en exceso. Entonces, Dios dice aquí que va a escudriñar a la nación y va a ver cómo se está comportando. Porque viene un día de ira, un día de juicio. En el versículo 15 dice, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Sí, cuando el ser humano se comporta mal, hay un Dios, hay un Padre Celestial que lo reprende y que por todas formas trata de que este ser humano cambie de dirección, mejore su camino. Por eso no puedo dejar de leerles en el capítulo 2 de Sofonías el versículo 3, que ya no es tan duro para nosotros, pero es importante poder hacerlo, obedecer lo que dice este versículo 3, porque Dios, si bien es cierto, nos habla duro en este día, pero también nos da una salida. Dice así, Sofonías capítulo 2, versículo 3. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Vienen días difíciles para este planeta. Yo creo que todo el mundo lo sabe y lo presiente. Hemos vivido una situación de salud global, una pandemia, que ha traído también una problemática económica a las naciones. Hay mucho movimiento político en todo el mundo. Hay también manifestaciones de la naturaleza, de la creación, que asustan. Muchas personas tienen sueños, pesadillas, porque están asustados, porque se presiente el juicio de Dios. Quizás por nuestro mal comportamiento, porque nos hemos permitido situaciones que a Dios no le agradan. Y cada día aumentan esas situaciones. No las voy a nombrar porque todos las conocemos. Todos sabemos las determinaciones que toma el ser humano al cortar una vida antes de nacer, o al cortar una vida
antes de morir naturalmente, o unirse vidas que en realidad no debieran unirse porque no es natural. Pero no vamos a indicar con el dedo nosotros aquellas situaciones. Cada uno debe ver cuál es su defecto, cuál es su pecado, su error, y arrepentirse delante de Dios, pedirle perdón a Dios, enmendar su camino. Y así el Señor tendrá misericordia el día de su ira. Que el Señor le bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad para comentar una palabra de vida.